Un saludo desde los servicios informativos de Canal 4 Tenerife, donde nos disponemos a contarles las noticias más importantes que han llegado a nuestra redacción en los últimos 7 días que hemos dejado atrás. El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, participó esta semana en el foro 5 días, en el que dejó claro que la internacionalización de la economía canaria es fundamental para su desarrollo, pensando en el norte de África. En los que nos apoyamos para que nuestra economía pueda crecer y que hayan oportunidades, tiene que ver con la Canarias como plataforma hacia África. Es decir, la internacionalización de la economía canaria es fundamental. Si ese es un objetivo estratégico, tenemos que poner todos los elementos que favorezcan esa estrategia de crecimiento económico en África. Por lo tanto, el Gobierno va a impulsar, va a trabajar con el conjunto de las administraciones canarias y de la sociedad canaria. Y digo el conjunto porque precisamente después de este evento a las 11:30 tenemos hoy la primera reunión de la mesa de internacionalización de la economía canaria, donde estamos todos los que de alguna manera tenemos que ver con la África, en este caso, con la política económica en África. Es muy importante coordinar esas acciones y creo que hay que identificar aquellas cosas que son necesarias apuntalar para que nuestras empresas, nuestros profesionales, para que tengamos actividad, generemos actividad económica en el entorno de África, ¿no? Creo que eso es clave, eso es muy importante, que pongamos todas nuestras energías en identificar qué cosas son importantes. Hay una de ellas que es clave, todo lo que son las comunicaciones es fundamental. No podemos aspirar a tener una verdadera política en nuestro entorno geográfico si no hay una línea de apoyo al transporte marítimo y aéreo para conectarnos con África. Esa es clave. Hay cosas que tenemos que identificar que pueden ser, a veces generamos una serie de debates que pueden ser debates muy interesantes. Para Paulino Rivero es clave también garantizar la estabilidad de las tasas portuarias y aeroportuarias, porque son importantes para el crecimiento económico de estas islas, y se refirió al trabajo que se está realizando en el documento del nuevo régimen económico y fiscal de Canarias. El que se diga que Canarias tiene derecho, el archipiélago, a tener unas tasas diferenciadas con respecto al continente, unas tasas portuarias y aeroportuarias, si eso no se materializa de alguna manera con un porcentaje, siempre estará sujeto digamos que a la posición política que haya en cada uno de los momentos en Madrid, y el resolver las situaciones de desventaja que tiene el archipiélago no pueden estar derivadas a ver qué gobierno, en qué momento y en qué necesidades de apoyos parlamentarios tiene un gobierno en Madrid. Esto tiene una cuestión que tiene que estar por encima de la política, eso es lo que aspiramos, ¿no? Creo que hemos tenido un primer paso muy importante en las reuniones bilaterales que hemos llevado a cabo con todos los sectores socioeconómicos del archipiélago, más de 30. El pasado viernes o sábado, el jueves, tuvimos una reunión muy importante con más de 80 participantes. Creo que estamos de acuerdo en lo que es las líneas básicas de la reforma de SERREF. Con esas líneas básicas, a lo largo de esta semana, tal y como hablé en su momento con el presidente del Gobierno de España, se lo voy a ampliar al presidente del Gobierno de España, y vamos a seguir trabajando en un texto que podamos intentar consensuar de una forma sólida con la representación socioeconómica del archipiélago, y que luego pueda ser avalado por el Parlamento antes de enviarlo a Madrid. También habló el presidente del Gobierno de nuestra comunidad autónoma de las 3 debilidades que tiene el sector turístico canario, entre ellas la conectividad. El sector turístico canario tiene, yo diría que 3 debilidades importantes. Una es la extraordinaria dependencia que tenemos de las comunicaciones. No tenemos alternativas al avión, y por lo tanto para nosotros la competitividad de nuestros aeropuertos es un tema clave. La diversificación de los mercados, hemos logrado ampliar la base de diversificación de los mercados, pero tenemos que seguirla potenciando para no depender de la situación de uno o dos países y que eso nos desestabilice en la economía canaria, como ocurrió en el año 2009. Y desde luego la renovación y la rehabilitación de todo lo que es la parte menos competitiva de la parte hotelera y extrahotelera y los espacios públicos de Canarias.
Esto está caminando, creo que está caminando muy bien. Antes decía que tenemos lo que es importante, ¿no? La financiación en estos momentos a disposición de los inversores, pero a ustedes no se les escapa que es un tema muy complejo. No ha sido fácil todo este proceso, ni va a seguir siendo fácil. Hay que ser muy constante para conseguir el objetivo, pero lo vamos a conseguir. No tengo ninguna duda. Va a ser una revolución del sector turístico canario y en el año 2020 habremos transformado el sector turístico del archipiélago, porque lo necesita. El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, ha hablado esta semana de las prospecciones petrolíferas en Marruecos, calificando de grotesco el supuesto hallazgo de petróleo cuando esto no se ha producido y la empresa que estaba perforando abandona los trabajos. Y es que una vez más, y ya es hasta grotesco, ¿no? Los supuestos hallazgos de petróleo en aguas de Marruecos al final no acaban siendo tales, sino solo son una parte más, un eslabón más de la campaña publicitaria que realiza propagandística, que realiza la compañía Repsol, bien directamente o bien indirectamente a través del Ministerio de Industria, intentando hacer ver que porque se encuentre petróleo en Marruecos no debemos poner ningún problema a que se hagan prospecciones en Canarias. Es decir, han vuelto a rozar el ridículo. Además, como usted dice, esto es un pronunciamiento de la Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas de Marruecos, o sea, un organismo oficial en donde desmiente por completo la información que vendieron, desgraciadamente, algunos medios informativos en Canarias a principios de este mes diciendo que se había encontrado petróleo al otro lado de la mediana. Es decir, ya la mayor queda desmentida, que es que no se ha encontrado. Porque encontrarse petróleo, cualquiera con un mínimo conocimiento lo sabe, o hasta con el sentido común, es que se encuentre petróleo en condiciones de ser explotado comercialmente. Claro, que se encuentren en estado bituminoso, como es lo que viene a explicar esta entidad marroquí, no es explotable, ni mucho menos comercialmente, y no tiene relevancia desde el punto de vista de la explotación. Por tanto, el propio Estado marroquí reconoce que a día de hoy no se ha encontrado petróleo en sus aguas. Por eso digo, flaco favor se hace a los medios informativos cuando se les hace ver que es todo lo contrario, ¿no? Ya no es la primera vez, ya esto es la segunda o la tercera vez que ocurre en esa argumentación rocambolesca de que porque se puede hacer allí cuando no tiene absolutamente nada que ver, lo ha dicho hasta el propio presidente de Repsol, una hipotética bolsa de petróleo en aguas marroquíes con lo que pretenden hacer en frente de las costas. El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, Javier González Ortiz, estuvo presente en la constitución de la Mesa de Internacionalización, de la que forman parte cabildos, gobierno y fuerzas vivas del archipiélago canario, para marcar pautas de expansión pensando en África. Así lo explicaba el propio consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz. Hoy hemos constituido la Mesa de Internacionalización, una mesa que pretende coordinar, aglutinar a todas las empresas, instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias que trabajamos en este ámbito, en la internacionalización de la economía canaria. Estaban presentes hoy los cabildos, los ayuntamientos de las dos capitales, las universidades, las cámaras de comercio, es decir, una amplia representación de la parte empresarial, de la parte social y sobre todo institucional. Pretendemos, por tanto, coordinar todas nuestras acciones de cara al exterior. Pretendemos mejorar nuestra acción mediante el elemento de aglutinar todas y cada una de las acciones que hacemos de cara al exterior. En este foro se ha presentado un proyecto de marca que identifica a Canarias con valor y como referencia, y ese es un trabajo que deben hacer nuestros puertos, captar más clientes, dijo el consejero. No se trata solo de lo perder, sino de que no hemos sido todos los eficaces del mundo. Vamos a ver, somos conscientes de que cada institución sale al exterior en el desarrollo de sus planes de actuación. Cualquiera de nuestros puertos sale hacia afuera a captar tráfico exterior y eso debe continuar en el futuro. Hay un elemento sustancial que hemos identificado hoy, que esto no se trata de coartar la actividad de nadie, todo lo contrario, se trata de sumar y, como dijo algún interviniente en la mesa de hoy, de multiplicar las acciones. Es decir, que con los mismos recursos somos capaces de llegar a más gente.
Por eso hemos presentado en el día de hoy un proyecto de marca que nos identifique a todos como elemento sustancial para atraer esas inversiones. Por poner un ejemplo, hemos identificado valores comunes en el ámbito de la comunidad autónoma, valores que son identificados en el exterior. El Consejo de Gobierno del Ejecutivo Canario tomó en consideración en su última reunión y solicitó dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre el proyecto de decreto que se regula la actividad de intermediación turística. Esta modificación contempla de una forma más clara los términos de la intermediación turística, así como los sujetos que intervienen en la misma, definiendo los diferentes conceptos incluidos en la intermediación. El Consejo de Gobierno ha acordado hoy solicitar dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre un proyecto de decreto que modificará la actividad de intermediación turística. El objetivo de esta modificación es fijar de una forma más clara los términos de la intermediación turística y los sujetos que intervienen en ella, concretando las funciones del intermediador y de las agencias de viaje. Entre otros aspectos, se recoge en este texto que estos dos sujetos pueden llevar a cabo las mismas funciones, excepto en el caso de los viajes combinados. En este supuesto, el intermediador no los puede ni organizar ni vender, puesto que esta es una tarea que se reserva exclusivamente para la agencia de viaje. Se introducen también nuevas obligaciones a los intermediarios turísticos que redundarán fundamentalmente en una mayor garantía para todos los usuarios en el sentido de recoger la información veraz, previa y completa sobre los servicios que se les ofrecen. Y también se establece la obligatoriedad de tramitar de forma electrónica las comunicaciones previas de inicio, modificación y cese de la actividad de intermediación turística. El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado la actualización del Plan Específico de Protección Civil y Atención de Emergencias de la Comunidad Autónoma de Canarias por riesgos de fenómenos meteorológicos adversos, el PEFMA. Esta revisión del PEFMA simplifica la estructura de fases y situaciones que quedan definidos en prealerta, alerta, alerta máxima y emergencia, y esta a su vez en municipal, insular, autonómica y estatal. Asimismo, el nuevo documento impulsa las actuaciones y toma de decisiones a nivel local, mejora la coordinación entre administraciones, facilita el establecimiento del sistema de comunicaciones. El Gobierno ha aprobado hoy la actualización del Plan Específico de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgos de fenómenos meteorológicos adversos. Esta revisión simplifica la estructura de fases y situaciones que quedan definidos en prealerta, alerta, alerta máxima y emergencia, y esta a su vez en municipal, insular, autonómica y estatal. El nuevo documento impulsa las actuaciones y la toma de decisiones a nivel local, mejora la coordinación entre las administraciones y facilita el establecimiento de un sistema de comunicaciones. Se propone una modificación para no vincular directamente, y esto es lo más importante, el nivel de la emergencia en función del ámbito geográfico afectado, sea municipio, isla o varias islas o varios municipios, ni tampoco se vincula a la titularidad de los servicios, de los recursos intervinientes. El criterio será el de la valoración global del riesgo, es decir, con independencia de cuál sea el ámbito geográfico o las administraciones que intervienen en él. En la revisión aprobada esta tarde se han seguido los principios de responsabilidad de las administraciones públicas, autoprotección, descentralización, coordinación, proximidad e inmediatez de la actuación, solidaridad en la asunción de riesgos y la integración y complementariedad de los planes de emergencias y la garantía de información. El portavoz del Gobierno de Canarias dejó claro que la autorización para realizar la consulta en Canarias, si los canarios quieren que se realicen prospecciones petrolíferas cerca de las costas canarias, su autorización, dijo, no es competencia del ministro de Industria, sino del Gobierno del Estado. Bueno, este es un asunto que no le corresponde decidir al Ministerio de Industria ni a ningún ministerio.
Primer punto. Este es un asunto que le corresponde decidir al Gobierno de España, conjuntamente, no aislada o espontáneamente algún ministerio. Ese es el primero, lo primero. Y lo segundo es que tendrá que explicar si finalmente el Gobierno del Partido Popular, como avanzan algunos, rechaza esta posibilidad, tendrá que explicar el Gobierno del Estado por qué no quiere que se celebre una consulta en Canarias para conocer la opinión, fíjense ustedes qué delito, qué ilegalidad, para conocer la opinión de los ciudadanos y ciudadanas del archipiélago. Tendrán que explicar por qué se niegan, porque luego desde el punto de vista jurídico entendemos que no hay argumentación ninguna. Es perfectamente posible, Constitución española, Reglamento del Parlamento de Canarias, es perfectamente posible, y Estatuto de Autonomía, estoy hablando de 3 niveles legislativos distintos, 3 niveles normativos distintos, es perfectamente posible realizar esa consulta. Bueno, pues como es jurídicamente posible, tendrán que explicar qué miedo tienen a que la ciudadanía se pronuncie, algo que en las actuales circunstancias históricas parece desde luego todo un contrasentido anacrónico. Y la estrategia del Gobierno de Canarias pues, va a seguir siendo la misma. Se dijo desde los albores de este asunto que utilizaríamos todas las herramientas posibles, legales por supuesto, para oponernos a que se efectúen prospecciones en las mismísimas costas de las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Y por todas esas herramientas se explicó en su momento que eran políticas, eran sociales y eran jurídicas. Bueno, pues vamos a seguir en la misma línea, no nos van a hacer cambiar de opinión. Martín Marrero fue contundente al explicar quién está paralizando la construcción de hoteles de 5 estrellas y gran lujo en Canarias. No es el Gobierno de Canarias, es el Gobierno del Estado. El Gobierno insiste en lo que ya explicamos el pasado viernes y que se ha malinterpretado, por no utilizar otro verbo, respecto al acuerdo del Gobierno. El Gobierno de Canarias no para ni prohíbe, el que se realicen los hoteles de 5 estrellas o categoría superior tal y como estaban previstos en la ley, es decir, sin estar condicionados a la rehabilitación o renovación. Quien para o prohíbe los hoteles de 5 estrellas y su categoría superior, hoteles y apartamentos, libres de esa condición, es el Gobierno del Estado, no el Gobierno de Canarias. Esto ha de quedar bien claro porque, desde luego, hay interpretaciones que cuanto menos sorprendentes. Entre otras cosas, por una razón muy sencilla desde el punto de vista jurídico. Un decreto no puede modificar una ley. Una ley solo puede ser modificada por quien la promulga, que es el Parlamento, en este caso de Canarias. Una ley sí que puede ser suspendida parcialmente, como de hecho ha ocurrido, por una resolución judicial, en este caso el Tribunal Constitucional, instada por el Gobierno del Estado. El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, se ha reunido esta semana con el sector económico de las islas para trabajar en la elaboración del documento económico del régimen económico y fiscal de Canarias, que ha de enviar al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy. Paulino Rivero valoraba este encuentro y el trabajo que se está realizando. Se ha celebrado, creo que una de las reuniones más importantes que se han hecho en Canarias para abordar un asunto que es clave para nuestro desarrollo social y económico, y especialmente para generar empleo, que es el régimen económico fiscal de Canarias, en este caso en la vertiente económica del REF. La vertiente fiscal la estamos negociando en este momento con Madrid y tiene que ser convalidada este año, pero hoy lo que hemos abordado es conjuntamente un trabajo con el que ya me había reunido con los distintos sectores desde el punto de vista bilateral del archipiélago para avanzar sobre buscar un consenso en Canarias para presentar en Madrid al presidente Rajoy aquellos aspectos que entendemos que deben de ser adaptados de la parte económica del REF a las necesidades actuales. Canarias la ha definido en el conjunto de la sociedad con el respaldo en el Parlamento recientemente una estrategia de crecimiento económico con un horizonte del año 2020, pero para llevar a cabo esa estrategia de crecimiento
que apuntala nuestra actividad económica más importante, que es el turismo, pero apuesta por la diversificación de la economía canaria, son necesarios instrumentos, herramientas, y la más potente y la más importante es el REF. Hoy han estado aquí presentes todo lo que es la representación socioeconómica del archipiélago, desde las universidades a los sindicatos, y todo el mundo le ha dado el visto bueno a que presentemos esa propuesta de principios, porque en eso estamos, una propuesta de principios de reforma, de actualización, de ajuste de la parte económica del REF a las necesidades que tiene Canarias. El documento que va a servir, explicó Paulino Rivero, en el debate del Parlamento de Canarias será el documento que previamente se consensúe con el pueblo del archipiélago. El que está diseñada es trabajar, el documento que va a ir a Madrid ahora es un documento con el que yo le avancé al presidente del Gobierno de España que le iba a remitir y quedamos en que se lo enviara a él y a su oficina presupuestaria. Ese es el documento que va a servir de base para elaborar ya con concreción, con texto articulado que podamos enviar en su día al Parlamento. Lleva primero todo este proceso participativo de la sociedad canaria. Cuando consensuemos con la sociedad canaria será remitido al Parlamento, un proceso similar a la estrategia de crecimiento económico que acabamos de aprobar recientemente. Primero consenso socioeconómico en el archipiélago y luego el Parlamento. El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, pronunció este jueves una importante conferencia en el Casino de Santa Cruz de Tenerife, con un salón de actos totalmente repleto de público, principalmente las fuerzas vivas de esta isla, sobre su visión de presente y de futuro de la isla de Tenerife. Esta conferencia fue presentada por el exalcalde de Santa Cruz y el presidente del Gobierno de Canarias, Manuel Hermoso, quien destacó de Carlos Alonso su capacidad de trabajo, su rigor y su conocimiento de la realidad y de Europa. Carlos Alonso habló de que quiere para Tenerife una isla más ultraconectada, una isla más autónoma y una isla más exterior. Y esa visión se fundamenta en tres elementos, en tres pilares que permiten, por un lado, reducir los factores, los elementos, las dificultades que tenemos en un territorio como el nuestro, insular, alejado, reducido desde el punto de vista de su tamaño y de su superficie, de su tamaño económico, una isla que necesita de alguna manera ser menos isla, necesita ser una isla más conectada para que las personas, las mercancías, los datos, que son la base del desarrollo de las sociedades, la base del desarrollo de la economía, pueda funcionar mejor. Un segundo elemento que intente buscar a ese territorio, a esa isla, ser una isla más capaz, que tenga más autonomía a la hora de decidir su futuro, de desarrollar su potencial y que eso genere más capacidad de generación de empleo, menos dependencia y más crecimiento económico. Y una isla, el tercer concepto, el tercer pilar, más orientada a aprovechar las oportunidades que tenemos, no solo en nuestro territorio, sino en nuestro entorno. Porque buena parte de las oportunidades para nuestro futuro no solo están en Tenerife, sino también están en nuestro entorno. Esos tres conceptos, esos tres pilares son lo que yo he venido a acuñar o a denominar las tres islas. La isla ultraconectada, la isla autónoma y la isla exterior. El Partido Popular en Canarias, a través de su secretario general en el archipiélago, presentó la convención regional que se celebrará este fin de semana y aprovechó la ocasión para hablar de las elecciones europeas que se celebrarán el 25 de mayo próximo, a las que calificó de muy importantes por lo que significan para Canarias. Miren, quedan exactamente 9 semanas para acudir a una cita trascendental con las urnas. El 25 de mayo, como todos ustedes saben, se celebran elecciones al Parlamento Europeo. Ese día decidiremos el papel que queremos
para España y decidiremos también el papel que queremos para Canarias. No son unas elecciones cualquiera, son las elecciones más importantes de la historia del Parlamento Europeo. Son las elecciones más trascendentales del Parlamento Europeo. Y lo son porque vamos a elegir al Parlamento Europeo con más influencia de la historia. Y, por tanto, desde ese punto de vista, entendemos que son unas elecciones muy importantes. Asier Antona entiende que para superar esta situación se necesita más Europa, una Europa que va a seguir siendo sensible con este territorio canario. Para superar toda esta situación económica y social se necesita de más Europa. Se necesita de ser fuertes en Europa para poder afrontar los problemas dramáticos que tenemos en nuestra tierra. Una Europa, a nadie se le escapa, que ha sido y va a seguir siendo sensible con este territorio alejado como es Canarias. Una Europa que ha demostrado en ese nuevo marco presupuestario de la Unión 2014-2020 que Canarias sale bien parado gracias a la negociación que ha llevado a cabo, que ha liderado el Gobierno de España, el Gobierno de Mariano Rajoy. Una Europa que ha sido sensible y va a seguir siendo con nuestras políticas agrarias y del POSEI. Una Europa que ha sido sensible y va a seguir siéndolo con nuestra política de transporte, con nuestra política de fondos estructurales, con los diferentes programas de región RUP. El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, realizaba esta semana una visita institucional a la ciudad de La Laguna para conocer la realidad de alguna zona y estudiar las acciones que el Cabildo puede emprender para mejorarla en patrimonio, en carretera o en infraestructuras turísticas. El alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, al agradecer la visita, explicaba algunos de los proyectos en los que se le ha pedido al Cabildo colaboración. Al convento de las Catalinas. Saben que hay una parte que se restauró hace bastante tiempo y que está muy bien, pero la parte que da a la calle Viana, todo ese lateral, pues está en un estado de mantenimiento muy complicado, ¿no? Entonces estuvimos con Sor Clofé visitando lo que es todas las instalaciones, viendo ese espacio, que además ellas tienen ese anhelo de poder abrir desde la calle Viana para poder dar entrada a un museo. Y ahora mismo se están haciendo tres proyectos. El primero de la restauración, el segundo del proyecto museístico y el tercero de unas pequeñas obras de emergencia que había que hacer porque bueno, había partes del techo que vamos, había ya cierto peligro, ¿no? Pero básicamente son dos, ¿no? O sea, el proyecto museístico que van a ir paralelamente. Ahí pues estuvo el consejero Cristóbal de la Rosa con nosotros en esa visita y ya había algunos avances con los arquitectos que tiene contratada la propia Sebastián Matías, en concreto, creo que es el que estuvo ahí en la visita, y han quedado en ambos, no solo hacer el proyecto de restauración, sino ver qué salas y qué espacios salen para poder adaptarlo al proyecto museístico. El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, explicó que se ha estado trabajando con el Ayuntamiento de La Laguna y el resto de los ayuntamientos para activar la economía y generar actividades de empleo. Con el Ayuntamiento de La Laguna y con el resto de municipios de la isla hemos estado haciendo un trabajo de preparación del presupuesto para el año 2014, en donde se han identificado aquellas prioridades que desde el Cabildo tenemos más importantes en coordinación con los ayuntamientos, ¿no? Han sido muchas reuniones, esta es otra más que hemos tenido a lo largo del año pasado, al final del año pasado, en un presupuesto del Cabildo que, como ustedes saben, hemos intentado identificar prioridades vinculadas fundamentalmente a las personas y en este capítulo a la creación de empleo como criterio básico para iniciar un proceso de mejora económica. A veces he señalado, y me repito hoy también, que no sé si este año es el año de la reactivación o el año de la salida de la crisis, pero sí es el año de la acción. Es que todos, y en particular las administraciones locales, el ayuntamiento, los cabildos, el Ayuntamiento de La Laguna, el Cabildo de Tenerife, tenemos que trabajar, activar la economía para generar oportunidades de empleo.
Ayer presentábamos, por ejemplo, una decisión que tomamos en el Consejo de Gobierno de incorporar nuevos recursos para contratar más personal en el plan de empleo, casi 300.000 euros, que además incrementan una financiación que tenemos comunitaria de 1 millón, es 1.300.000 euros que vamos a dedicar más a la creación de empleo, ¿no? Y esa es la dinámica que estamos intentando hacer desde el Cabildo con los ayuntamientos. Y quiero agradecer también pues, la predisposición del ayuntamiento para, en muchos proyectos, coinvertir, es decir, que participemos en la inversión el ayuntamiento y el Cabildo. Para el presidente es clave la dinamización de las zonas comerciales abiertas. Para ello hay una partida presupuestaria para revitalizar dichas zonas. Por eso también hemos acordado con el ayuntamiento la mejora de los equipamientos de zonas comerciales abiertas. Tenemos una partida que no es pequeña, de casi 140.000 euros, para mejorar el equipamiento mobiliario urbano, reparación de pequeños desperfectos que tiene ya una obra que tiene ya, pues, la más antigua, casi 10 años, ¿no? En las primeras peatonalizaciones. 9 años. Sí, exacto, y vamos a intervenir para, de alguna manera, revitalizar esas zonas con los cambios y mejoras de ese espacio, ¿no? Ya ha habido reuniones entre el consejero responsable, Efraín Medina, y Juan Antonio Alonso, el concejal de Comercio, para identificar las zonas donde vamos a actuar, pero en principio en prácticamente todo el casco, en lo que nos dé ese dinero en función de la licitación que hacemos. Trabajamos coordinadamente con el ayuntamiento en acciones de dinamización a través de zona comercial tranvía y de otras actividades que el ayuntamiento siempre nos propone y que también nos parece importante porque uno de los pulmones fundamentales del desarrollo económico de La Laguna es la actividad comercial. Por eso decidimos priorizar esta intervención y seguimos apoyando a La Laguna en todas las actividades que está realizando en materia de dinamización comercial. Carlos Alonso dejó claro también el compromiso del Cabildo con La Chumbera, una urbanización que viene acarreando problemas de infraestructura y de estructura en las viviendas importantes. No podemos olvidarnos, nunca nos vamos a olvidar de las chumberas, y esa es otra prioridad que tenemos. Tenemos nuestra consignación económica del convenio y estamos a la espera, apoyando a través de los servicios técnicos. Esta misma semana, junto al alcalde, participaron técnicos del Cabildo que asistieron a la reunión para preparar las fases finales del convenio plurianual y la modificación del planeamiento. En ambos casos vamos a apoyar al ayuntamiento en lo que podamos en la parte de planeamiento para que los informes sean favorables y se pueda definir la intervención con cargo del convenio plurianual y seguir con nuestra apuesta económica con el convenio que vamos a seguir. Ahí no vamos a desfallecer y no vamos a incumplir nuestra promesa, fundamentalmente con los vecinos, con el ayuntamiento también, pero fundamentalmente con los vecinos. Después tenemos otras actuaciones que están vinculadas al patrimonio, completar las obras de la catedral, que ya se inauguró, pero todavía estamos en un acuerdo con el obispado de financiación de esas obras. Nosotros hemos intervenido sobre todo en las obras complementarias, es decir, todo el equipamiento de luz, de sonido, que era necesaria para la apertura del culto a la catedral y en donde junto al ayuntamiento hemos financiado, ¿no? El municipio de San Cristóbal de la Laguna acogerá el próximo mes de mayo el segundo Festival de la Naturaleza y el Hombre. Así lo anunciaba la concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de La Laguna, Cristina Daria. En el que desde la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento estamos totalmente implicados e ilusionados. San Cristóbal de la Laguna acogerá el próximo mes de mayo el segundo Festival Internacional de Cine de la Naturaleza y el Hombre, Naturman, un certamen cinematográfico de ámbito internacional que se va a celebrar en la única ciudad de Canarias que ostenta el título de Patrimonio de la Humanidad. Este festival convertirá a la ciudad de La Laguna en un referente que unirán con un mismo objetivo la defensa del medio ambiente a cineastas, actores, científicos, ecologistas. Naturman 2015. Juntos estamos trabajando en un certamen que nos permitirá que La Laguna sea un punto de referencia para el mundo del cine sobre las temáticas que abarquen la naturaleza y el hombre, las energías renovables, el reciclaje y el medio ambiente. Todo ello en un entorno natural, rico y singular como el nuestro. Este festival nos convertirá en lugar de confluencia entre cineastas y científicos de todo el mundo
en el que se darán cita las mejores producciones que aborden la temática natural y social. Naturman ofrecerá al público una muestra de cine actual al mismo tiempo que educará la mirada, especialmente del público más joven, con proyecciones diarias que despertarán su interés por la naturaleza y el respeto al medio ambiente. Pero además va a contar con un amplio y variado programa de actividades paralelas en entornos naturales de nuestro municipio. Naturman no solo va a dinamizar la cultura y el medio ambiente del municipio, sino también dinamizará el comercio, la hostelería, la restauración y el turismo de nuestra ciudad. Sergio Negrín, el director del Festival Internacional de Cine Medioambiental, explicaba algunas características de este festival, desde las bases y las actividades paralelas que se van a desarrollar. Que el mensaje que quiere transmitir este Festival de Cine ha calado y de hecho estamos viendo cómo ha despertado muchísimo interés, con lo cual les damos las gracias. Yo me voy simplemente a limitar a contarles un poco 3 acciones. Primero, la sección oficial a concurso, porque esto es un festival de cine y también tiene esa parte de sección oficial a concurso de películas, de documentales, de time-lapse, que es esa técnica audiovisual que han visto, donde se genera el movimiento, y también del reciclaje, que pueden tener toda la información, la tienen en la página web del festival, en www.naturman.com. Está abierto el concurso desde hace un mes aproximadamente y estará hasta mediados, seguramente lo intentaremos alargar hasta el 25 de abril de este próximo mes. Ahí tienen las bases, tanto en español, en inglés y en alemán. O sea, este es un festival internacional de cine, por tanto nos van a llegar y nos están llegando ya producciones de todos sitios y bueno, que sepan que están ahí toda esa información. También el taller que estamos ofreciendo con Daniel López, que es astrofísico y astrofotógrafo, premiado por la NASA con su fotografía sobre el time-lapse, que dará un curso en los días 14 y 15 en la UNED. También ya sabemos que hay gente que se está inscribiendo, pero en este caso es un taller limitado por cuestiones de número de personas y ya se está llenando, con lo cual pues un poco invitarles a los que realmente les gusta el time-lapse, que esta es una extraordinaria oportunidad, es el mejor en lo suyo, en el time-lapse que hay en España. De hecho se lo rifan en todos sitios y bueno, vive aquí en La Laguna y ha querido participar con... El consejero de Sostenibilidad del Cabildo de Tenerife, Miguel Díaz Llano, resaltó la importancia de este festival en cuanto a concienciación sobre el respeto al medio ambiente, la sostenibilidad, el reciclaje y la reutilización. Pues sin duda, desde el Cabildo de Tenerife, para nosotros es una grandísima oportunidad que este festival se celebre en Tenerife, concretamente en La Laguna, donde llevan tiempo ya haciendo una apuesta muy importante porque Tenerife sea cada vez más sostenible. Desde aquí, desde el área de medio ambiente de La Laguna, tenemos una colaboración excelentísima. Y para el Cabildo de Tenerife, pues desde luego que quiere desarrollar su plan de residuos, es fundamental que todos los tinerifeños sean conscientes de lo que se puede hacer. En este festival Naturmas, como hemos visto en los vídeos y como van a explicar los aquí presentes en la mesa, tenemos una oportunidad excelente de lo que la gente pueda ver cuando no se hace una gestión correcta, que es un simple gesto en casa, capaz de separar, o de llevar a un punto limpio, que son también gratuitos. Es decir, los pequeños gestos al final son los que nos van a llevar a dar un salto cuantitativo en nuestra gestión de los residuos. Tenerife lleva tiempo apostando por esto, tenemos una estrategia importante a través de personas más sostenibles con el Cabildo, en colaboración con todos los ayuntamientos, donde a día de hoy hay inscritas más de 20.000 familias. A su vez, también tenemos aulas más sostenibles, donde estamos llegando a acuerdos tanto con la universidad como centros educativos, pero tenemos desde hace 5 años unos cursos que pasan por el complejo medioambiental, ahora mismo lo gestiona la Fundación Canarias Recicla, donde todos los años aproximadamente 15.000 niños se forman en gestión de residuos, que a su vez eso se irradia en sus colegios y a su vez pasa a las familias. En primera persona, esta semana quiere traerle otra realidad, que no llega a las portadas de los periódicos, ni a los titulares de las emisoras de radio ni de televisión. Realidad que entre todos, en parte, también hemos construido por haber llevado la sociedad a la situación actual. Quizás el refranero vuelva a tener razón cuando dice que la avaricia rompe el saco, y la avaricia de unos pocos ha traído consigo paro, pobreza, hambre, indigencia, chabolismo, que miran al horizonte cada día y si ven salir el sol, que más que nunca sale para todos, pero no ven esa luz
que les ayude a recobrar la esperanza de un trabajo, el que sea, para ganarse el pan con el sudor de su frente y tener una vida digna. Hoy nos acercamos a otra realidad también en Santa Cruz de Tenerife, capital de la provincia, a un tiro de piedra donde miles de chicharreros festejan y celebran el triunfo de su equipo. En el histórico y referente Centro de Educación Las Asuncionistas, hoy Parque Cultural Viera y Clavijo, pero sin actividad. Con la polémica servida, el gobierno de Canarias quiere derruir el Teatro Pérez Minique y el ayuntamiento dice que no. Espacio que tinerfeños llevan en el alma y en el corazón para quienes fue el cimiento y la buena base formativa en ciencias, humanidades y valores de lo que hoy son como personas y como profesionales. En el Parque Cultural Viera y Clavijo, el Colegio de las Asuncionistas alberga también una treintena de personas que, como han podido, han acomodado allí su hábitat. Un colegio, monumento bien de interés cultural, iglesia tipo gótica, apta para conciertos pero cerrada a cal y canto, Parque Cultural Teatro Pérez Minique, sin techo, destrozado, dicen que intencionadamente, tapiadas las ventanas acristaladas, puertas, la escultura del Viera y Clavijo degollada, gracias a estos habitantes, no está en ruinas y con otro tipo de visitantes o inquilinos. Allí, Óscar Francho Hidalgo, un salmantino con 4 idiomas, que ha trabajado en la restauración como intérprete y guía en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, entre otros trabajos. Nos habla de su vivencia, con tranquilidad, con sosiego, pero también con esperanza en conseguir un día un trabajo, el que sea. Bueno, pues yo pienso que lo que le ha pasado a millones de gente, ¿no? Aquí en España, ¿no? Que se han quedado sin trabajo, la crisis, trabajo no hay. Yo he intentado a lo mejor en un convenio o algo, pero nada, no hay nada. Ahora estoy esperando a ver si puedo empezar a hacer un curso. Y llegué aquí, pues eso, se acabó el trabajo, se me acabaron las prestaciones y los servicios sociales no me daban interés, ¿no? Porque yo lo intenté, ¿no? Y bueno, fui al Barranco a través de un amigo, pues mira, pues estuve primero 5 días en el albergue, pero me fui porque yo no puedo dormir sobre una silla, sentado en una silla no. Entonces me fui a la cueva, ¿no? Y luego a través de Ana Mendoza, de una asociación de aquí de Viera y Clavijo, pues ella me buscó junto con otro compañero, un huequito aquí, ¿no? Y nos acogieron entre los ADA y nos acogieron bien, ¿no? Y las condiciones, pues bueno, siempre mejor que en la cueva, ¿no? Aquí tenemos, pues, podemos lavar la ropa, no es como en la cueva que tiene ratas, te pican la comida, no te puedes duchar, no puedes hacer nada, no te puedes lavar la... Y luego para salir y entrar del barranco, cuando llueve no sales. Y aunque no llueva, pues es muy peligroso, te puedes torcer un tobillo en cualquier momento, te puedes lastimar, porque es una locura, cuando ahí corre el agua se lleva piedras enormes, ¿no? ¿Vale? Y ahora llevo aquí una semanita, ¿no? Y bien, mejor que en la cueva. Yo estoy agradecido, pues hay personas que todavía duermen en la calle, ¿no? Y hay personas, pues como la chica embarazada, por ejemplo, que yo al fin y al cabo estoy solo, tengo que mirar solo por mí, no tengo niños, no tengo una mujer, ¿no? Y entonces digo yo que me es más fácil, pero me imagino un padre con una mujer y 2 niños, y en esta situación, porque lo hay, los conozco, sé que lo hay aquí en Santa Cruz porque los conozco y hablo con ellos, si no, no lo diría, ¿no? Y me parece, no sé, me parece triste, porque parece que el ser humano se olvida de una cosa, de amar a los demás como se ama a sí mismo. Hoy en día el ser humano, yo, si sobra algo, yo, y si sobra algo, pues bueno, yo también. No, se han perdido mucho los valores, pienso yo también, que también es parte de todo eso. Ha habido un cambio en España, por lo que yo entiendo, muy radical en muy corto tiempo.
a partir de la transgresión, ¿cómo se dice? Bueno, cuando murió Franco, ¿no? Y la transición, ¿no? Entonces aquí en España ha habido, claro, ha sido muy rápido y muy todo a la, ¿no? Y ahí se desfasa un poco la cosa y se han perdido muchos valores. Se han perdido muchos valores que antes había aquí, el respeto hacia los mayores, porque yo lo veo todos los días. Yo a lo mejor voy en el tranvía o en la guagua y entra una persona mayor y me levanto, porque así me educaron. Digo, mire señora, siéntese, pero hoy en día a veces, y nada, le dejan a la viejita o al viejito, no, que ya no hay ni solidaridad, ni se van perdiendo cada vez más esos valores, y eso es un peligro, porque al final puede desembocar en un caos. Al final puede desembocar en un caos, porque la pobreza y el hambre, cuando esas dos cosas se juntan, lo hemos visto a través de la historia, lo que ha pasado, ¿no? Y eso se puede repetir, sí. Y al final mi padre pues tenía un amigo ahí en Alemania y vino de vacaciones y dice, mira, José, ahí, mi padre es fotógrafo, ¿no? Era fotógrafo taurino, hacía fotos ahí para los toreros, ¿no? Y bueno, le dijo, mira, José, ahí en Alemania es totalmente diferente, es un país libre y tal, y bueno, y me crié ahí. Por eso lo hablo mejor que el español, ¿no? El español tengo un acento, claro. Pero usted sabe 4 idiomas, ¿ha trabajado? Sí, luego el italiano, pues he trabajado mucho con italianos, ¿no? El inglés, pues lo aprendemos en Alemania, se imparte ya a partir del 3er curso, ¿no? No es como en España, aquí se empezó muy tarde a compartir el inglés, ¿no? Por eso la mayoría no lo habla, ¿no? Y el italiano, el inglés, el alemán, el español, y ya está. Me recuerdo alguna cosita del turco, ¿no? Pues en Alemania había muchos turcos, tenía muchos amigos y aprendí algo, ¿no? Pero no, el turco no, descártalo. ¿En qué ha trabajado? Yo he trabajado, a ver, te voy a decir, aprendí el hotel de la hostelería y luego he trabajado de camarero, he trabajado de traductor en La Palma, en la Caldera de Taburiente, he trabajado de pintor, he trabajado de soldadura, de lo que sé hacer, ¿no? Por ejemplo, de electricista no podía trabajar, pues no tengo los conocimientos, ¿no? Pero cualquier trabajo sencillo, que no se requieran conocimientos especiales. Por ejemplo, yo no podía hacer un trabajo de programador de informática, pues no tengo los conocimientos. Ahora, a mí me llaman para limpiar, para barrendero, para lo que sea, ¿no? Y yo acepto cualquier trabajo que me den, lo digo aquí. Me pueden llamar y me dicen a las 7 estás ahí, yo a las 7 menos 4, pues siempre he sido así, ¿no? Me educaron así. En Alemania es así, ¿no? Si tienes que estar a las 7 en un lado, pues vas antes, ¿no? Pues hacer esperar a una persona es una falta de respeto, ¿no? Y bueno, cocinero, camarero, cocina italiana, todo cocina italiana, pizzero, freganchín, porque empecé como freganchín, recepcionista, ¿no? Bueno, todo eso. ¿Y en la Caldera de Taburiente cuál era su misión? Era traductor, así era traductor para la Asociación de Taxistas, ¿no? Entonces venían los turistas y yo les explicaba, porque hasta los brecitos no puedes subir con el coche, ¿no? Solo pueden subir los taxis y son 11 kilómetros. Entonces ellos dejaban el coche abajo en el aparcamiento, el taxi los subía y ya ellos hacían el recorrido y iban a las 6 horas a salir donde tenían su coche, el aparcamiento. Y entonces pues yo les explicaba qué costaba el taxi, que se podía compartir, ¿no? Y todas esas cositas, el recorrido, ¿no? Lo que iban a ver, ¿no? Cositas así. Estaba con ellos hablando, porque eran 4 taxis y a veces era mucha gente, y había que esperar que suba uno, que baje el otro, ¿no? Así. El albergue, en general, lo único que tengo la mala experiencia del albergue es eso de dormir sentado en una silla, no, eso no, es imposible. Tú imagínatelo o haz la prueba en casa, si puedes dormir sentado en una silla, ¿no? Y me era imposible y me fui por eso, ¿no? Yo sigo yendo al albergue y estoy agradecido de poder seguir yendo, ¿no? Pues no me han llamado la atención ni nada y me saludan, me atienden bien y voy a comer, ¿no? Voy a ducharme y le puedo llevar una vez al mes la ropa y me la lavan, ¿no? Una bolsita, ¿no? Por lo demás no tengo ninguna queja, lo único es que me era imposible dormir sentado en una silla, ¿no?
Esa es la queja del albergue, por lo demás, ¿no? Aquí, bajo, imagínate cómo es la vida aquí. Intentamos que sea lo mejor posible, ¿no? Hombre, ya es mejor que en la cueva, mucho más mejor, ¿no? La convivencia es buena, ¿no? Entre los compañeros, nos intentamos ayudar el uno con el otro, ¿no? Si a uno le hace falta una cosa, pues hay buena convivencia, ¿no? Se mantiene el orden, se mantiene la tranquilidad y se mantiene también la limpieza, ¿no? En lo que nosotros podemos y con las posibilidades que tenemos, ¿no? Y por lo demás, bueno, ya mejorará. La esperanza es esa, ¿no? Bueno, pues mira, me voy a duchar al albergue, luego pues voy a lo mejor a la biblioteca, leo, porque me gusta mucho leer, hago un poco de deporte, no mucho, estiramiento y cositas así, sobre todo cuando te llega en ese momento de angustia, porque, ¿no? Pues sales, corres un poco, haces un par de flexiones y ya la cabeza se te despeja, ¿no? Y por lo demás, bueno, por la noche tenemos luz y ayer nos compramos una antena y bueno, pudimos ver el partido. Yo me río porque le dan alegría, ¿no? Esas cositas, estás tanto tiempo ahí que a oscuras en una cueva y ahora de repente pues tienes la posibilidad de ver la tele, ¿no? Y bueno, ha mejorado mi situación, en ese sentido ha mejorado, ¿no? Aquí las condiciones son mejores que en una cueva. Yo pienso que me voy a referir ahora en general a todos los políticos que no han tenido buenos maestros y no han tenido buenos maestros debido a la historia reciente de España, ¿no? Aquí ha habido una dictadura durante 40 años, ¿no? Los políticos que están ahora y sobre todo ahora en el gobierno, pues son casi todos, digamos, hijos del franquismo, de una manera, la mayoría, por lo que yo veo y entiendo. Igual me equivoco, si me equivoco pido perdón, ¿no? Pero creo que los políticos no tienen la calificación ni han tenido quienes le enseñe bien a hacer política democrática social, ¿no? No lo han tenido y por tanto yo a ellos les puedo culpar a lo mejor de que no saben, de que no han tenido maestros pues que le enseñen, ¿no? En otros países que llevan ya más años en una democracia como Alemania, Francia o así, ya es diferente. Y luego por otra parte también el pueblo está inmóvil, no se moviliza aquí en España, no reclama sus derechos. No, en otros países, por ejemplo, en Francia ya una situación así como en España no se viviría porque todo el pueblo sale y se manifiesta y hay disturbios y los políticos se van todos los mandan o los mandan, es así, ¿no? Pero bueno, yo culpar no culpo a nadie, no, en general no culpo a nadie, pues no soy nadie para culpar, ¿a quién voy a culpar yo? Ni tengo el derecho de culpar a nadie, eso es mi manera de pensar, ¿no? No puedo culpar a uno en directo y decir, mira, ese político o ese, no, pues al fin y al cabo, no. Ahora que si un político me está escuchando, yo no, a ver, para no usar una palabra que a lo mejor se entienda mal, pero le reto a que me ofrezca un trabajo y me ponga a prueba, no solo a mí, sino a los compañeros también, porque muchos dicen a lo mejor, si esos son unos vagos, no quieren trabajar, o esos son unos drogadictos, no quieren trabajar, o son unos descarados, no quieren trabajar. Pues yo le reto a cualquiera que me llame, me ofrezca un trabajo y luego pueda opinar. Pero que no opine sin antes saber, ¿no? Porque juzgar sin saber y juzgar en general, no. Yo tuve en Alemania un problema y fui expulsado en el 99. Yo lo digo aquí delante de la cámara, no tengo nada que esconder, ¿no? Es la verdad, ¿no? Y bueno, puedo regresar para visitar a la familia, eso no me lo pueden negar, 14 días al año, ¿no? Pero no puedo quedarme, ¿Qué pasó? ¿Se puede saber?
Cosas Cosas de la vida. no, cosas en aquella época eran los 90 y yo andaba mucho con los kurdos y había en Alemania en aquella época había mucha movida porque había muchos atentados de los kurdos hacia instituciones turcas ahí en Alemania, como son agencias de viaje y bueno, un rollo. Sí. Más no quiero decir, ¿no? Pero ese es el hecho. Si no, yo me iría a Alemania, ¿no? Porque mi madre, mi hermana me llaman, vente, y yo, si no. Y me estuve informando, pero no hay manera. No hay manera. Una vez expulsado no puedes regresar. Alemania. No amnistía, que no hay una, que no caduca, Yeah. ¿no? Eso no caduca, ¿no? Hay una pequeña posibilidad que sería pagar primero todos los gastos de la extracción y luego llevarlo al tribunal. Es un montón de dinero y un montón de tiempo. Ahora ninguno, se me agotó la RAE, me arreglé la dentadura, ¿no? Lo fui pagando en mensualidades y ahora mismo nada. Bueno, así es la vida, a veces se tiene y a veces no se tiene. Lo que más me cuesta es el no tener, el no trabajar. El ser humano necesita un trabajo para poder realizarse, para poder vivir, para poder existir. El ser humano sin trabajo ya deja de ser humano, porque ¿qué hace todo el día? ¿No? En un trabajo pues te realizas, trabajas, te ganas tu dinero, te ganas para tu vida, ¿no? Y bien, ¿no? Yo lo único que necesito es un trabajo, con un trabajito, y da igual el trabajo que sea, ¿no? A mí me importa poco quitar mierda, recoger, limpiar, pero trabajar, estar ocupado 8, 10 horas, lo que sea, ¿no? Y trabajar honradamente, porque hay otras posibilidades, pero no son buenas, y lo que no es bueno, pues no se hace. Que pasa por ahí, que roban, atracan, venden droga, trapichean, todas esas cosas, ¿no? Pero eso no está bien. Te trae dinero, pero no está bien, no. Yo en esas cosas no. Una cosa que no esté bien, yo prefiero pasar hambre a hacer algo que no está, que va en contra de todo aquello que creo. No. Bueno, sí, yo creo en Jesucristo. Leo la Biblia, poquito, pero la leo. Me la conozco porque la he leído mucho, ¿no? Y me estuve congregando en una iglesia también. Daba el diezmo. El diezmo, pues yo cobraba 4.26, pues 40 euros, ¿no? Al mes. Pero dejé de ir, ¿no? Porque me surgió eso en el barranco. De la iglesia no apareció nadie. Y digo yo, jolín, me estoy congregando ahí 6 meses. He dado siempre el diezmo y es que ni me han llamado, ¿no? Y he dejado de ir a la iglesia, ¿no? Y no era una iglesia católica, porque lo sepan todos, ¿no? Era una iglesia evangélica, de estas iglesias nuevas que salen como champiñones por todas partes, sí, eso sí, ¿no? Y dejé de ir, ¿no? Bueno, ellos no me llamaron, ellos no nada, ¿no? Y dejé de ir. Y ahora, bueno, ahora aquí, a ver. Estoy esperando a ver si puedo entrar a hacer un curso que me llamaron del INEM. Quedaron en llamarme, pero todavía, claro, también se entiende, es la época de carnavales, hasta que no pase esta semana aquí en Tenerife, es así, es parte de la vida de Tenerife, de la cultura, de la tradición, ¿no? Y en la época de carnavales, pues, poquito se mueve, pero bueno, a los que primeramente a los que lo están pasando mal, como yo le diría, que no pierdan el ánimo ni la esperanza, ¿no? Porque antes o tarde se sale, ¿no? Uno nunca sabe lo que puede pasar el día de mañana, ¿no? Pero que mantengan la esperanza, ¿no? Y que se mantengan firmes, ¿no? Que no se desvíen. A los que están bien, que trabajan y todo, pues me alegro por ellos, ¿no? Pues no estar en la situación que estoy yo y les deseo, pues, que no les suceda lo que me ha sucedido a mí, ¿no? A ninguno de ellos, ¿no? Sobre todo no a aquellos que tienen niños, ¿no? Y a los políticos, Majo, ¿qué quieres que le diga a los políticos? Te cuento una anécdota sin querer ofender a nadie, ¿no? Que decía siempre mi abuelo por parte materna. Y decía, yo no voto,
él decía siempre, ir a votar es elegir, a ver, quién te da por el trasero, para no utilizar palabras malas, ¿no? Por eso a los políticos los políticos no creo en ellos, igual que ellos no creen en mí. Ahora yo no no tengo prejuicios contra ellos, ni los juzgo, ni los condeno. Si ellos lo hacen conmigo, es asunto de ellos, ¿no? Pero no les... A los políticos, mira, si a algún político le interesa que venga, que hable, que me ofrezca un trabajo, pero más de ellos no puedo decir, porque tampoco tengo trato con ellos, ¿no? Y por lo demás, todo el mundo sabe lo que aquí hay en España con los políticos, ¿no? Sobran palabras, sobran palabras, sin querer ofender y con todos mis respetos y con todas mis disculpas si en algún momento, pues, a lo mejor alguien se haga sentir ofendido o algo, ¿no? Eso es todo lo que tenía que decir. Les agradezco mucho su atención y les deseo a todos un buen día. Muy amable. Es la realidad a la que no le debemos dar la espalda y a la que cada semana queremos acercarnos en primera persona desde Canal 4 Tenerife, con la que debemos ser solidarios, más allá de la denuncia, el lamento, la pena o compasión, sino con la acción, la denuncia de esta situación, la colaboración en la medida de nuestras posibilidades para que al menos durante el tiempo que esa situación dure, y esperemos que sea poco, tengan un digno vivir de ser humano.